Ahí está. Habíamos visto que Biyul es la melajá central y que el Biyul tiene 3 melajot satélites que son Sheiyá, que es lo que se puede dejar desde el Shabbat al fuego, Hazará, que es al fuego en Shabbat, y Atmaná, que es cubrir desde antes de Shabbat o en Shabbat para que la comida se mantenga caliente. Habíamos visto que cada uno tiene sus reglas a grandes rasgos, ¿sí? Que tanto Sheiyá como Atmaná son prohibiciones de Jajamim, que Hazará también es una prohibición de Jajamim, pero que tiene que ver más con una prohibición de la Torá. Habíamos visto las reglas de Biyul, básicamente dijimos que Biyul es cocinar, transformar por intermedio del calor, no solamente alimentos, ¿sí? Es uno de los 39 trabajos prohibidos, de los 39 Melajot, es una prohibición de la Torá. No cambia el método de cocción, usemos hervido, asado, horneado, calor eléctrico, microondas, lo que fuere, se considera melajá de Biyul, y aunque la comida sea comestible en estado natural, o sea, una verdura que se puede comer cruda, el hecho de cocinarla la cambia, la transforma, o el agua mismo que se puede tomar así como está, si yo la hiervo, también hay prohibición de Biyul. Y aun cuando la cocción empeore esa cosa, es más sabrosa cruda que cocida, pero yo la cociné, esa transformación lo convierte en melajá y está prohibido por Biyul. Después, lo dijimos a grandes rasgos, ¿sí? Pero entendámoslo como algo importante. La cuestión del Biyul Ajar Biyul, ¿sí? El Biyul Ajar Biyul tiene que ver con la cocción posterior a otra cocción. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nosotros entendemos que algo que ya se cocinó no puede volverse a cocinar. Ya lo cociné una vez, el pedazo de carne estaba crudo, ahora está cocido, terminé. Pero en Alajot Shabbat existe el concepto de Biyul Ajar Biyul. ¿Qué significa Biyul Ajar Biyul? Que esa cocción inicial en ciertas situaciones se anula, se pierde, volvemos a cero y vuelve a haber una nueva cocción cuando nosotros calentamos. Entonces, algo que estaba completamente cocinado, una vez que se enfrió, podríamos tener problema de cocción de Biyul si nosotros lo volvemos a calentar. Acá hay una diferencia muy importante en lo que tiene que ver con la alajá para Sefaradín y Ashkenazim. O sea, la gran pregunta que nosotros tenemos acá es, ¿puedo calentar una comida ya cocinada que se enfrió? Doy un ejemplo. Viernes a la noche comí, sobró de esa comida y la quiero calentar para el sábado al mediodía. Perdón. La quiero calentar para el sábado al mediodía. ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo o hay prohibición de cocinar? Ya estaba cocinado, pero eso depende de si la cocción inicial se considera anulada o no. Por favor, si quieren hacer preguntas, está habilitado el chat, o si quieren habilitar los micrófonos, pueden sin problema. Lo primero que tenemos que entender es qué se considera frío con respecto a la Hot Shabbat. En general, tiene que ver también con el Hot de Kashrut, con el suelo de Kashrut. Frío se considera cuando algo está menos de Yad Soledet Bo. ¿Qué es Yad Soledet Bo? Como podemos ver en la imagen que también me dediqué a buscar. Yad Soledet Bo significa que cuando yo quiero tocar esa cosa, inmediatamente mi mano reacciona de manera refleja para resguardarse, para protegerse, y saca la mano de manera automática. Eso se llama Yad Soledet Bo. Cuando el alimento, aunque esté absolutamente cocinado, pierde la temperatura de Yad Soledet Bo, ya se considera que está frío. ¿Está bien? Alágicamente está frío para Sefaradim cuando baja de Yad Soledet Bo. ¿Qué es Yad Soledet Bo? Traen los poskim hoy en día, son 45 grados de temperatura. El parámetro es tocar, ¿está bien? Tocar, y cuando yo toco, siento directamente que me estoy quemando. Eso se llama Yad Soledet Bo. En esa situación, la comida todavía se considera caliente. Cuando pasa de esa situación, ya se considera que está frío. Entonces, vamos con la alajá. La definición del tipo de comida. Con respecto a la Hot Shabbat, existen dos clases de alimentos. Lo que se llama alimento sólido o davar yavesh en la alajá, que eso es algo que tiene mayoría de componentes sólidos. Podemos decir una maude,
obviamente un arroz, ¿está bien? ¿Sí? Fideos, ¿sí? Rishta, un carrum, como lo quieran llamar, eso se considera comida sólida. O si esa comida tiene un poquitito de grasa y esa grasa se solidificó por la temperatura ambiente, eso también se llama como un alimento que es davar yavesh, ¿sí? Entonces definimos primero davar yavesh. Después tenemos lo que se llama alimento líquido. ¿Qué es una comida líquida? Algo que tiene mayoría de líquido, como ser una sopa, ¿sí? O una salsa. O, aunque tenga sólido, si el líquido está claramente visible, o sea, mayoría de líquido es 51 líquido, 41 sólido. Pero si yo tengo bastante sólido, pero el líquido está claramente visible, se nota mucho, también eso se considera alágicamente davar laj, alimento líquido. ¿Qué significa? ¿Para qué me cambia? Ahí tenemos a nuestro querido arroz, que eso es davar yavesh, ya está cocinado, entonces se considera un alimento sólido. ¿Sí? Tenemos ahí la sopa, donde tenemos mayoría de líquido, ¿está bien? Y ahí voy con el chat. Y ahí tenemos otra comida, donde tenemos mucho sólido, pero el líquido está claramente visible, claramente se nota. Ahí voy con el chat, un minuto. No, la grasa una vez que se solidificó se considera davar yavesh, porque toda esa grasa, todo ese líquido, cuando se vuelve sólido se considera davar yavesh. ¿Sí? No me interesa la proporción. O mayoría sólido o si está solidificado. Ahora, a ver, un minuto voy con el chat. Ahí está, eso es lo que puse abajo. Hay más sólido que líquido, pero el líquido está visible. Eso se considera alimento líquido. Ahora vamos a ver qué me cambia con respecto a la halajá. Ya definimos lo que es sólido y definimos lo que es líquido. Ahora vamos a ver la aplicación práctica dentro de la halajá. Ahí vamos, con las congelaciones. Entonces, para Sefaradim, prestemos atención a esto, si el alimento es sólido, está siempre permitido volverlo a calentar. Siempre. Siga. Vuelva a calentarlo, no hay ningún problema. Si es un arroz, si es una comida, vamos a ver la cuestión de las proporciones. Si es un maude, por ejemplo, que tiene mucho sólido y quizás le queda algo de humedad abajo, eso se considera un alimento sólido y aunque se haya enfriado, lo saqué el viernes a la noche del fuego y el sábado de la mañana lo quiero volver a poner a calentar, cumpliendo con las condiciones de Hazara que después vamos a estudiar, que haya una chapa, que no sea el fuego directo, lo puedo hacer sin problema. Si el alimento es líquido para Sefaradim, ahí entramos en un problema. Está permitido únicamente si el alimento conserva la temperatura de Yad Soledek. Está por encima de 45 grados. Pero si el alimento está por debajo de 45 grados, ahí sí tengo problema de bishul. Entonces, ahora lo digo bien clarito. Si yo tengo un alimento donde hay mayoría de líquido, donde hay mayoría de sólido, pero el líquido es claramente visible, ¿sí? Entonces, en ese caso, si ese alimento bajó de 45 grados, quiere decir que yo no puedo, yo puedo tocarlo, perdón, mi mano no reacciona automáticamente porque no está tan caliente, se considera que eso se enfrió, que la cocción inicial se anuló, y como la cocción inicial se anuló, el volverlo a calentar se consideraría cocinarlo de nuevo. ¿Está bien? Entonces, la condición es que mantenga la temperatura de Yad Soledek. ¿Está bien? Ahora, vamos a la pregunta que habían hecho. Algo que tiene mayoría sólido, 51-49, 60-40, ¿se considera sólido? Y lo puedo volver a poner, porque para Sefaradim no cambia, ¿sí? Si es sólido, aunque se haya enfriado. Ahí voy al chat, un minuto. Con respecto a eso hay discusión. Hay quienes opinan que como tiene mayoría de sólido, es sólido. Oljima Jara Rob, nos guiamos por la mayoría es sólido, entonces no hay problema. Hay quienes dicen que no, que aunque tenga mayoría sólido, como tiene líquido, se considera todavía davar laj, se considera alimento líquido y no lo podría calentar. En la práctica está permitido, pero de todas formas, así posee que el Rabobadia, Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi Yosef,
es bueno cuidarse de no volver a calentarlo. Ahora voy a explicarlo en la práctica, voy a ver las preguntas del chat un minuto antes. Ahí habían preguntado algo líquido que se congeló en el freezer. Si está absolutamente cocinado ya desde antes. ¿Está bien? Ahora, al estar congelado, ¿sí? Hay quienes dicen que esto se considera como Davar Beige, aunque en la práctica después se vaya a derretir, sería como la grasa. Entonces, hay quienes consideran que si está congelado, lo puedo poner. De todas formas, hay más lo que sería mejor cuidarse, pero en situación de necesidad, si está congelado, lo podría volver a calentar. Siempre y cuando ya esté cocinado desde Erev Shabbat, 100%. Después, ahí está. Me preguntan por los porotos que tienen jugo y están de heladera. Lo que yo tengo que entender ahí es, bueno, depende de la proporción. Está la gente que le gusta el poroto muy, muy concentrado. ¿Está bien? Cuando el poroto está muy concentrado, ahí obviamente eso ya se considera casi sólido. Si es mayoría poroto, entramos en esta alajá. Es ro y abesh, se consideraría mayoría sólido. Entonces, la alajá es que está permitido, pero el que quiera hacer jumbra es mejor hacer jumbra. Si esos porotos que están con jugo, yo los puse en la heladera, y al ponerlos en la heladera, ese jugo que tiene la grasitud se solidificó, ¿está bien? Entonces es como la grasita que vimos arriba, que se considera la variable y podría hacerlo. Entonces depende de cómo estén los porotos. Si están muy concentrados, que hay mucho poroto y poco jugo, ahí lo puedo poner. Si es muy líquido, ahí tiene din de Dabalaj, abajo de 45 grados para Sefaradim no lo puedo volver a calentar. Si se solidificó la grasita esa y todo el líquido quedó como sólido, entonces lo puedo hacer sin problema. Después, el tema de si apoyé la olla o no, tiene que ver con la alajá de Hazará. Hay alajot de Hazará, como vimos antes, que es una de las alajot satélites del Biyul, que es una de las condiciones que hay que cumplir, que básicamente yo no tengo que sacarla para dejarla directamente fuera del fuego. Pero en ciertas condiciones lo puedo volver a poner, pero lo vamos a ver más adelante. Después, bueno, la sopa, si es una sopa, la lluvia es sopa. Tiene sólidos, pero básicamente es líquido. La idea es que es una sopa con algo de sólido. Entonces ahí se considera líquido y no podría de ninguna forma volver a calentarlo. Ahí contestaron en el chat. Si quiero sacarle el jugo para que sea la variable, técnicamente habría tema de borer. Hay quienes dicen que hay problema de borer en escurrirlo y sacarlo. Es una cuestión a la que hay que prestarle atención. Si queda un poquitito de jugo, es mayoría y y no habría problema. ¿Quedó claro? Ahora, para Ashkenazim, lo aclaro, es importante saberlo, porque la halajá trae, ¿qué pasa si yo voy a comer de un Ashkenazim? Yo como sefaradí hago las cosas como sefaradí. Entonces, si la comida caliente está debajo de Yad Soledet Bo, no hay ningún problema. Pero una persona que va a comer de un Ashkenazí, y ese Ashkenazí tiene la comida que se enfrió, está debajo de Yad Soledet Bo, y él la puede acercar al fuego, siempre cumpliendo con las condiciones de Hazará que después vamos a ver. ¿Sí? Él podría, entonces él lo va a hacer, pero yo puedo comer de esa comida o esa comida se prohíbe. La halajá es que está permitido. Para Ashkenazim sólido está siempre permitido, líquido está permitido mientras no esté natural. Cuando llega a estar natural a temperatura ambiente, ahí se considera que se enfrió aún para Ashkenazim. Y no se puede volver a calentar. ¿Está bien? Ahora. ¿Me guardas estas también, Sara? Perdón, muy bien. Voy a subir el volumen un minuto. ¿Cuál es la pregunta? No era una pregunta. Un minuto. Vamos de nuevo con esto y vamos explicando. Ahora, ¿qué pasa con una comida? Vamos a la práctica. Una comida que es davarla, que es algo líquido, que se enfrió para sefaradín debajo de 45 grados. Normalmente nos puede pasar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, la regla es que cuando tengo condiciones de Hazará, cuando el fuego está perfectamente cubierto, por ejemplo en una chapa eléctrica, yo podría ir y ponerlo. ¿Está bien? No habría problema. Pero
Pero, como está por debajo de 45 grados, sefaradí no lo puedo hacer. No tengo solución, como frío. Entonces traen los poskim alguna solución. Estuvimos trabajando con los emoji. ¿Sí? Pedirle un goy. ¿Por qué? Aún para sefaradín, ¿está bien? Una comida líquida que estaba cocinada desde el Shabbat, esto obviamente, aunque esté a menos de Yad Solet Bo, bajó de 45 grados, de todas formas está permitido pedirle al goy que lo ponga, por ejemplo, en la chapa. Que ahí no hay problema, porque no se considera ponerlo al fuego. Sí habría problema de bishul. No hay problema de hazará, de ponerlo a calentar. ¿Está bien? Entonces sería lo mismo, por ejemplo, poner una chapa, poner en una chapa el arroz, que pedirle al goy, ¿está bien?, que ponga los porotos o la sopa. ¿Por qué se puede? Vamos a aclararlo. No es cuestión de, bueno, le pido al goy y vale todo, porque con goy hacemos lo que tengamos ganas. ¿Cuál es el funcionamiento? Prestémosle atención, tratemos de entenderlo, esto es lo importante, entenderle la alajá. Cuando uno entiende la alajá, después ya la puede ir aplicando. Cuando yo tengo una comida, ¿bien?, que está debajo de Yad Solet Bo, está por debajo de Yad Solet Bo. Esa comida que está por debajo de Yad Solet Bo, para Sefaradim yo no la puedo calentar. Para Ashkenazim sí. ¿Está bien? Hay discusión entre Ashkenazim y Sefaradim. Entonces hay Safek. Hay discusión en la halajá. Nosotros somos sefaradim, hacemos como los sefaradim. Pero con respecto a pedirle al goy, en esta situación de Safek, todo lo que hace el goy es una prohibición de Rabbanán en Shabbat. Es una prohibición de los jajamim. Entonces la regla dice que Safek de Rabbanán le culá. Cualquier prohibición de los jajamim, ¿está bien?, ante la duda, en una situación dudosa se permite. Entonces pedirle al goy poner a calentar esto es Safek de Rabbanán. Porque según la opinión de los sefaradim debiera estar azul. Según los ashkenazim está permitido. Pero como lo voy a hacer a través de un goy es Safek. Safek de Rabbanán lo podemos permitir. ¿Está bien? Entonces opción 1 sería pedirle a un goy. Había pregunta en el chat. Un minuto. Está permitido de primera pedirle al goy. De primera puedo pedirle al goy. ¿Sí? Y ahí teníamos la fotito del goy de Shabbat. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hago si me equivoqué? Ahí vamos al Bediabad. Es muy importante entender este concepto en la halajá. En la halajá existe el concepto de lejatejilá y el concepto de Bediabad. Lejatejilá es lo que yo debo hacer. Como inicio, como comienzo, ¿qué hago? Hace esto. Bediabad es, si ya me equivoqué, si ya hice algo, ¿cómo reacciono? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi comida líquida, que está a menos de 45 grados? Tengo la chapa donde no habría problema en poner a calentar por alajot de Hazara, ¿sí? Pero como la comida estaba fría, yo no podía. Vengo yo a ponerlo a la chapa. Lo puse y se calentó. ¿Está bien? Nos sentamos a comer, llega la hora de almorzar, empezamos a charlar. Che, ¿cómo hiciste para calentar la comida? Si estaba fría, era de abarlaje, era líquida, no lo podías poner. Pero ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, Bediabad, en caso de, por error, haber puesto la olla con comida líquida a calentar, se permite comerla. ¿Por qué se permite comerla? Lo mismo que dijimos antes. El hecho de ponerlo al fuego estuvo mal. Fue una prohibición de la Torá. Porque según la opinión de Shulchan Aruch no se puede cocinar esto. Pero no se puede calentar porque es como cocinarlo. Así lo decimos correctamente. Pero el comer esa comida después, que esa comida quede prohibida, es una prohibición de Jajamim. Jajamim me dice, si hiciste mal, no lo podés comer. ¿Por qué? Porque si no la próxima vez lo vas a hacer mal adrede. Pero cuando ya lo hice, Bediabad, como hay discusión, como hay mahloket, y la prohibición de comerlo es una prohibición de los Jajamim, volvemos a la regla de Safek de Rabbanán Lekulá. Entonces, ¿este alimento se prohibió o no se prohibió? Depende. Para el Shulchan Aruch, para los sefaradim se prohibió. Para los ashkenazim no se prohibió, para el ramá no se prohibió, porque él permite mientras no esté natural. Estaba menos de Yad Solet, pero no estaba natural. Para el Shulchan Aruch cociné, para el ramá no cociné. Para el Shulchan Aruch esto debiera prohibirse, para el ramá no debiera prohibirse.
O sea que es un safek en una prohibición de los jajamim. ¿Sí? Porque el que quede prohibida la comida es una será una prohibición de los jajamim. Safek de Rabbanán, lecula. Entonces, si me equivoqué, lo puedo comer. De nuevo, recapitulo para que quede claro. Una comida que, como vimos, se considera dabarla, se considera líquida. Yo la quiero volver a poner a calentar. Si está en menos de 45 grados, no lo puedo hacer. Lejatejilá está al sur. Obviamente que Lejatejilá está al sur. Y si lo hago, va a ser Isur de la Torá para Sefaradim. Para Ashkenazim va a estar permitido. Para Ashkenazim va a estar permitido. Si lo tengo que hacer, le puedo pedir a un goy. Y si me equivoqué y lo hice, Bediabal se permite comerlo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier duda, por favor pregunte. Ahora, es muy importante con respecto a todo. Con respecto a la Hot Shabbat y con respecto a todo lo que tiene que ver con Isur Beter, con las salahot de Kashrut, de Basar Bejalab, de Taref. Ah, está explotando el chat, perdón. A ver. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos de nuevo. ¿Por qué se permite pedirle a un goy? Hay una regla que dice Safek de Rabbanán Lekulá. ¿Qué quiere decir Safek de Rabbanán Lekulá? Una prohibición de los Jajamim. En una situación de duda, Jajamim no la prohibieron. Jajamim hicieron sus prohibiciones únicamente en situaciones claras, obvias. ¿Está bien? Entonces, Safek de Rabbanán se permite. Cuando yo le pido a un no yehudí que haga la melajá, o sea, que ponga esta comida a calentar, esto ya automáticamente es un isur de Rabbanán. No es un isur de la Torá, porque se está haciendo al de goy, por intermedio de un goy. Prohibición de la Torá es cuando lo hace un yehudí. Cuando lo hace un goy es prohibición de jajamim. Ahora acá hay safek si está prohibido por jajamim. Porque según los que dicen que es cocinar, se prohíbe. Para los que dicen que no es cocinar, no se prohíbe. Como es safek de Rabbanán, se permite hacerlo al de goy. ¿Quedó claro? Es una prohibición de jajamim que está en duda. En duda, jajamim no lo prohibió. ¿Está bien? Ahora, con respecto a pedirle a un ashkenazí, es verdad, se lo puedo pedir sin ningún problema, porque como para él está permitido, se lo puedo pedir. Pedirle a un goy también es lo mismo, no es que haya alguna diferencia. Perfecto, me encantó que quedó claro y me encantó que se preguntó, porque es justamente lo importante, que las cosas queden firmes. Con respecto a todas las alajot de Shabbat y alajot de Kashrut, hay diferentes niveles, categorías de calor. ¿Cuáles son esos niveles o esas categorías de calor? Básicamente son Keli Rishon, Irui de Keli Rishon, vamos a poner el kaf o la cuchara, Keli Sheni, Irui de Keli Sheni y ya Keli Sheni, que digamos no califica. Voy a hacer lo más claro que pueda, pero bueno. Imaginemos que yo tengo esto al fuego. ¿Está bien? Cuando esto está al fuego, esto se considera Keli Rishon. ¿Sí? Esto se considera Keli Rishon. Cuando yo vierto, obviamente tenía que poner agua, ¿no? Cuando yo vierto de este Keli Rishon, de esta olla, de este recipiente que estaba al fuego directo, a este otro, el chorro que cae al vertir se llama Irui de Keli Rishon, volcar del Keli Rishon al Keli Sheni. Y el recipiente que recibe se llama Keli Sheni. O sea, Keli Rishon es el inicial, el primero. Keli Sheni es el segundo. El chorrito con el que vierto en el medio se llama Irui de Keli Rishon. ¿Está bien? Y si yo de este vaso vuelco a un tercer vaso, ¿sí? Este es Keli Sheni. El líquido que cae es Irui de Keli Sheni. Y esto pasaría a ser lo que se llama Keli Sheni, el tercer Keli en categoría. Lo tenemos acá, lo vamos a ver y lo voy a explicar. Keli Rishon. El Keli Rishon es, por ejemplo, acá tienen al emoji bien con calor, es la olla que está al fuego directo, por ejemplo, ¿sí? Y la alajá es que eso cocina cualquier alimento. O sea, si yo tengo una olla sobre la chapa eléctrica, una olla eléctrica o la olla al fuego, eso se considera Keli Rishon y yo ahí adentro no puedo poner nada, porque lo que ponga adentro se va a cocinar.
aunque esté cocinado de antes, y absolutamente cocinado, ¿sí? Con respecto a ponerlo, si está en el fuego, ¿está bien? Ahí entramos en toda la cuestión que vimos antes de Hazará o de ponerlo adrede al fuego, que no se podría tampoco, después lo vamos a ver más en detalle. El irui de Kelly Rillón, ya nuestro emoji tiene calor, pero está un poquitito más templado, es por ejemplo la pava del mate. La pava es el Kelly Rillón. Al volcar ese chorrito, ahí vamos, ese chorrito que cae se llama irui de Kelly Rillón. Lo que se vierte del recipiente que está al fuego. Eso cocina Kedé Kelipá. Kedé Kelipá es una capa muy, pero muy fina por encima de la comida. O sea, si yo tengo un trozo de carne, por más que esté crudo, absolutamente crudo, y le echo agua directamente de una pava que estaba al fuego, o de una olla que estaba al fuego, eso se llama irui de Kelly Rillón y se considera que se cocina una leve capa que está por encima de la carne, la más externa. Un minuto y voy al chat. Muy bien. El termo en la práctica ya es Kelly-Yeni. ¿Sí? Vamos a ver cuando veamos Atmaná, es un tema poner agua en el termo en Shabbat, ¿sí? Porque se hace para preservar el calor. No hablemos de eso, no quiero entrar en ese tema todavía. Pero supongamos que yo ya tengo el termo, estos los que resisten con el agua caliente 24 horas, entonces yo puse agua del Kelly Rillón en el termo. ¿Está bien? En ese caso de termo, el agua que cae después es irui de Kelly-Yeni, porque el termo ya fue Kelly-Yeni, no estuvo al fuego directo. En el caso del termo eléctrico, como el que tengo acá hirviéndome al lado, que me está taladrando la cabeza, en el caso del termo eléctrico, ese termo se considera como si estuviera al fuego directo. ¿Está bien? Porque la electricidad, la resistencia que lo calienta, se considera como fuego directo. A ver, vamos un minuto. Ahí está. Del termo a la olla, ¿qué sería? De un termo eléctrico que esté hirviendo a una olla que está al fuego, por ejemplo, si se me está chamuscando la comida. ¿Esa es la pregunta? Ahí está. En ese caso, por ejemplo, si la comida se está secando, chamuscando y todo lo demás, y la tengo al fuego, por ejemplo, y tengo otra olla que está al fuego, y de esa olla que está al fuego quiero volcar a la otra, en la práctica hay mucho más hay más a poskim. Le más es mejor cuidarse. Le más es mejor cuidarse y obviamente si saco con un cucharón o algo por el estilo también es un tema, es mejor cuidarse. ¿Sí? Ahora, a ver, un segundo. Ahí está. Eso es el irui de Kelly Rillón. Por ejemplo, entonces, como el irui de Kelly Rillón cocina una fina capa, yo no podría, como vemos en el dibujito ahí, echar agua sobre la yerba, ¿está bien? Si esa yerba no estuvo cocinada desde antes, ¿está bien? Entonces, para poder usar la yerba en Shabbat de la manera convencional, lo que yo debiera hacer es tener ya el mate preparado y a ese mate echarle el irui de Kelly Rillón desde Erev Shabbat, así se considera que se cocinó y la puedo volver a, o sea, le echo, tomo toda ese agua para que no quede líquido y después en Shabbat, una vez que se secó, le puedo echar y seguir echando. Después tenemos el cucharón, que es un estadio intermedio. El cucharón depende del tiempo que haya estado en la olla. Perdón, retrocedo. Si el cucharón estuvo en la olla el tiempo suficiente como para mantenerse caliente, tomar la temperatura de la olla, el cucharón se pasa a considerar Kelly-Yeni. Si yo metí rápido y saqué rápido, perdón, si estuvo el tiempo suficiente es Kelly Rillón. Si metí rápido y saqué rápido es Kelly-Yeni. El Kelly-Yeni es, por ejemplo, un plato ya servido. Yo sirvo de la olla al plato, o de la olla a una fuente. Esa fuente se considera ya Kelly-Yeni. Cocina únicamente cosas que se cocinan muy fácil, que son calea piyul, como vamos a ver más adelante
que pueden ser especies, condimentos, limón, ¿sí? Cebolla picada, todo eso en Kelly Jenny se cocina. Y después tenemos el irú de Kelly Jenny, que es una vez que yo, por ejemplo, de esa fuente donde volqué de la olla a la fuente, de esa fuente sirvo el plato. Entonces ahí ya eso no cocina. Entonces, en resumen, tenemos Kelly Rillón, Iruy de Kelly Rillón, el cucharón, el Kelly Jenny y el Iruy de Kelly Jenny, que ya no cocina, y esa sería nuestra escala mojística de calor. ¿Sí? Ahora, vamos con, como dijimos, los tips de Shalom Bait, que son importantes. Y hoy me dijo mi señora, esto lo vas a contar a la tarde. Baruch Hashem, hoy cumple aniversario de casados. 18 años. Hi, ¿está bien? Entonces, justamente, bueno, por diferentes situaciones, gracias, COVID, mi señora está sin gusto. ¿Está bien? Entonces, el otro día me dice, bueno, no, justo fui y vi que había un chocolate que me gustaba, pero la verdad que dije, ¿para qué me lo voy a comprar si bueno le puedo sentir el gusto? Y dije, bueno, está bien, tiene razón, o sea, si no le siente el gusto, ¿cuál es el sentido de comerlo? Hoy a la mañana, después de tefilar, normalmente yo tenía pensado terminar tefilar y venir para acá. Estos últimos días estaba volviendo a mi casa, porque todavía hay una nena que está dentro y de paso veía a mi señora que se estaba recuperando y bueno. Entonces dije, no, voy a ir, pero voy a llevar algo. Entonces digo, bueno, pero ¿qué le llevo? Crucé al almacén y entonces encontré ese chocolate que me había comentado. Dije, se lo llevo y me va a decir, pero si igual no le voy a sentir el gusto. O no lo llevo. Entonces empecé, lo llevo, no lo llevo, dije más, si lo llevo igual. Lo llevé a mi casa. Entonces mi señora obviamente, Borolán me iluminó y me estaba esperando porque dijo, bueno, aniversario, vas a venir a desayunar, había algo ahí preparado. ¿Está bien? Y Baruch Hashem, que no me vine directamente. Y le di el chocolate. Entonces me dice, ¿pero para qué lo compraste? Si igual no le siento el gusto. Entonces ahí pensé, ¿para qué lo había comprado? Si igual no le siento el gusto. Entonces le dije, es verdad, vos no sentís el gusto. ¿Está bien? Pero yo te lo estoy comprando para que vos entiendas que yo quiero que vos, el día que quieras, sientas el gusto. ¿Querés comerlo sin sentir el gusto? Comelo sin sentir el gusto. ¿Querés guardarlo para comerlo más adelante? Podés guardarlo para comerlo más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué fue lo que entendí en ese momento? En la relación de pareja, como ya dijimos la otra vez, existe el concepto de notel y de notel, de buscar tomar, de quedarse con y de entregar y de brindarse al otro. Y uno tiene que elegir qué es lo que hacer. Y uno muchas veces cree que el dar, el brindar, tiene que ver con una cuestión puntual en la que, bueno, él recibe algo, yo estoy dando, y como recibe algo, entonces sé que se va a sentir bien, sé que va a sentir a gusto, entonces por eso lo hago. Pero ¿qué pasa si yo considero, o si el otro me dijo, que quizás no le cambia tanto, o que quizás le da lo mismo? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Automáticamente pensamos y decidimos, bueno, está bien, no pasa nada, no hace falta. Y realmente eso es cometer un error, es cometer una equivocación. Porque nosotros tenemos que estar pendientes constantemente, en cualquier momento, en cualquier situación, de buscar hacer al otro sentirse a gusto, tranquilo, cómodo, querido, demostrarle que le estamos dando algo, que le queremos dar algo, que estamos pendientes de eso. Y realmente es muy importante quedarnos con ese mensaje. En lo que tiene que ver con la relación de pareja, tenemos que aprender a brindarnos a los demás, no por necesidad y no por conveniencia, sino por el simple hecho de brindarnos. Cuando la persona entiende que puede brindarse al otro, para que el otro se sienta querido, ¿sí? Entonces ahí nos estamos acercando a la verdadera esencia de Shalom Bait. Aunque el otro me haya dicho que no, aunque el otro me haya dicho que no hacía falta, igualmente yo estoy pendiente de vos y quiero darte algo. Muchas gracias
por los deseos, por las felicitaciones, a todas por estar. Y bueno, Be'ezrat Hashem seguimos, estamos al habla, recibo comentarios, opiniones, críticas constructivas y de las otras también, pero lo que me quieran decir, ¿sí? Be'ezrat Hashem, estamos al habla y seguimos en contacto. Y para cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan de la Alajá, de lo que necesiten, estamos a disposición. Que estén bien y gracias por estar.